Un saludo, estudiantes de la prepa en línea CEP, les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. Este video tiene la intención de darles a conocer algunos elementos importantes que se van a considerar para poder evaluar la actividad integradora número 1 de la semana 1 de este módulo 11. Procuro regularmente o semanalmente publicar un video en el cual trato de explicarles las actividades, en qué consisten y qué se debe evaluar. En este caso, lo hice el día de hoy, pero procuraré que en las siguientes semanas sea al principio de cada semana para que ustedes tengan oportunidad de revisar y de plantear sus dudas en caso de que las pudieran tener. Bueno, en una actividad se plantea un problema de una persona llamada Olga. Yo voy a llevar a cabo un planteamiento similar en el cual voy a hablar de Luis, un personaje que se me ocurrió, y vamos a hacer un planteamiento muy similar al que se hace con Olga para que lo tomen como ejemplo, como muestra. Miren, esta que está aquí es una recta numérica. Es una recta que parte del 0 y llega hasta el 100. Yo puse números como el 25, el 50, el 75 únicamente como guía. No quiere decir necesariamente que en esas fechas o en esos años ocurrió algún acontecimiento. Entonces, vamos a hablar de Luis. Miren, por ejemplo, Luis, planteo yo que su nacimiento fue en el año 0. Es más cómodo plantear el año 0, pues, porque de ahí podemos colocar los diferentes acontecimientos que se presentan más adelante. Entonces, aquí dice que a los 20 años Luis empezó a trabajar, a los 25 años Luis se casó, a los 30 años nació su hijo, a los 50 años de Luis, su hijo dejó su casa, se independizó, a los 60 años Luis dejó de trabajar y a los 80 años falleció. Voy a agregar una fecha adicional que se encuentra a la parte o en la parte izquierda del número o a la izquierda del 0 en este caso, que representa el menos 25, que no es más que la fecha en la cual sus papás se casaron. Entonces se casaron 25 años del nacimiento de Luis. Bueno, uno de los puntos que menciona el planteamiento de la actividad integradora número 1 es que precisamente sobre una recta numérica planteemos los acontecimientos o hechos más importantes o los que se mencionan en la actividad. En el caso de Olga, cuando comenzó a trabajar, igual cuando falleció, y varios detalles más, muy similar a lo que estamos planteando con Luis en este caso. Entonces, la primera parte es muy similar a la que tengo yo aquí. Se plantea o se plasma sobre la recta numérica los acontecimientos importantes. A continuación, vamos a ver cuántos años vivió. Sobre la recta se aprecia que son 80 años, ¿verdad? Simplemente sería observar cuándo falleció a partir del año del número 0, del año 0 de Luis. Este número de 80 años es relevante porque a partir de esta cantidad de años se van a hacer proporciones acerca o con respecto a los acontecimientos importantes de la vida de Luis. Por ejemplo, ¿qué proporción de su vida trabajó Luis? Bueno, pues tendré que observar sobre mi recta que Luis dejó de trabajar a los 60 años y empezó a trabajar a los 20 años. Es cuestión de hacer una resta nada más. 60 menos 20 nos da 40 años. Pero en realidad la pregunta no se enfoca al número de años que trabajó Luis, sino a la proporción de años que trabajó con respecto a los años que vivió. En este caso entonces serían 40 años que trabajó sobre 80 años que vivió. Y es una proporción de 40 sobre 80. En términos matemáticos podríamos reducirlo y decir que en realidad es trabajó la mitad de su vida. Matemáticamente yo podría decir que 40 es la mitad de 80 y por eso da un medio, o podría también yo dividir ambos términos, tanto numerador como denominador, entre 40 y me daría un medio. Ok. A continuación nos pregunta qué proporción de su vida vivió con su hijo. Aquí estoy viendo en la recta numérica que su hijo dejó el hogar a los 50 años, cuando Luis tenía 50 años. Entonces, en este caso simplemente tendría que hacer la resta de 50 menos 30 y nos va a dar 20 años, que es el tiempo que Luis vivió con su hijo en la misma casa. Pero en este caso, lo mismo que en la pregunta anterior, no nos pide cuál es el número de años, sino la proporción. Y en este caso la proporción se refiere a que fueron 20 años que vivió su hijo en su casa con respecto a los 80 que Luis vivió en total. Así es que sería una proporción de un cuarto. Bien, en una de las preguntas que me hacía una de las compañeras del grupo, me decía que
me preguntaba si esas proporciones íbamos a representarlas sobre la misma recta que dibujamos originalmente. Yo le platicaba que podría ser más fácil o más cómodo también dibujar una recta diferente en la que únicamente representáramos esas proporciones. Y es algo muy similar a lo que les presento yo a continuación. Es una recta que abarca 80 años, porque en realidad no nos interesan más acontecimientos que los que se preguntan se preguntan anteriormente. Entonces, por ejemplo, en la pregunta que dice ¿qué proporción de su vida trabajó? Pues yo lo podría representar de esta manera. Luis trabajó 40 de los 80 años. Entonces marco sobre la recta 40 sobre 80, que es la proporción. A la pregunta ¿qué proporción de su vida vivió con su hijo? Haría algo similar. En este caso vivió con su hijo un cuarto de su vida. Es decir, 20 de los 80 años. Entonces, esto que ven en su pantalla pues es algo muy similar a lo que ustedes van a desarrollar y van a entregarme van a subir como actividad integradora para yo poder revisarla. Yo lo que les pido es que procuren plantear sus dudas bueno, evidentemente, obviamente lee los recursos, porque en ocasiones no se leen, no nos damos el tiempo para leer los recursos, pero en realidad leyendo los recursos va a ser muy fácil desarrollar o llevar a cabo las actividades integradoras. Yo les pido que lo hagan y ya las dudas que tengan me las puedan plantear para que puedan subir actividades pues con tiempo, martes, miércoles, quizá jueves, y yo tener oportunidad de retroalimentar. No olvidar que los facilitadores tenemos 3 días para poder evaluar o poder asignar una calificación a una actividad. Yo regularmente pues procuro revisar martes, miércoles, jueves, por ejemplo, para retroalimentar y que tengan la oportunidad de mejorar su actividad si es que fue necesario, y a su vez subir la calificación. Sin embargo, las actividades que se suben el sábado, el domingo, de repente me cuesta un poquito más de trabajo y ya las evalúo hasta el lunes, cuando ya no tienen oportunidad de mejorar su calificación. Así es que les pido mucho que lean recursos, planteen sus dudas, suban actividades y chequen retroalimentaciones para que puedan mejorar sus trabajos o actividades y por tanto pues la calificación. Por lo pronto me despido, espero que les haya servido este gráfico para poder llevar a cabo su actividad, y en un momento más tendrán también otro video que habla de la segunda actividad. Por lo pronto me despido, cualquier duda pues escríbanme a la plataforma. Gracias.